Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, 18 de octubre del 2023, nos encontramos en el auditorio número 2 para dar continuidad a las conferencias y ponencias concerniente al primer Congreso Internacional de Investigación organizado por la Universidad Nacional del Altiplano a través del Vicerrectorado de Investigación, evento que reúne a destacados conferencistas del ámbito nacional e internacional, así como ponencias que permiten el intercambio sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en el ámbito de las diferentes áreas de conocimiento. Es hora de dar inicio con la conferencia magistral La investigación jurídico interdisciplinaria en contextos de pluralismo jurídico, para lo cual invitamos al doctor Ricardo Verona Badajoz, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por el Goethe University de Frankfurt IM, profesor del Departamento de Derecho de la PUC, miembro asociado del Instituto Riva Agüero de la PUC Lima. A su vez es candidato a doctor en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia profesional en áreas como derecho de los pueblos indígenas, metodologías y gestión de la investigación jurídica e interdisciplinaria y acceso a la justicia. Una vasta experiencia que reúne el doctor Ricardo Verona, a quien invitamos para que desarrolle su exposición. Buenas tardes, lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Bueno, muchas gracias. Si bien, digamos, aún hay pocas personas, entiendo que va a ser grabado, así que afortunadamente quienes no han podido venir por las circunstancias que ya conocemos, ¿no?, van a poder ver la ponencia posteriormente. Bien, mi exposición es paradójicamente algo teórica respecto al tema, que es metodología, pero tiene un buen motivo de que sea así, ¿no?, que es que en general hay mucha incertidumbre, hay poco consenso respecto a exactamente, y poca sistematicidad respecto a exactamente qué es la investigación jurídica, y en particular qué es la investigación jurídica interdisciplinaria, ¿no? Para poder llegar a ese punto, no obstante, es necesario pasar por aquella primera parte, ¿no?, sobre qué implica investigar desde el derecho, ¿no?, hacer una investigación jurídica. Respecto a eso, ¿no?, yo me planteo las tres siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuándo estamos frente a una investigación jurídica? Cuando el objeto de estudio son fenómenos jurídicos, y si es así, ¿qué es un fenómeno jurídico?, ¿no? Ay, perdón, pensé que me estaban hablando a mí. Bueno, ¿cuándo es una investigación jurídica? Cuando la realiza un abogado o una abogada, es decir, si el fenómeno puede ser considerado jurídico, pero lo investiga un antropólogo, un politólogo o un sociólogo, entonces ya no es una investigación jurídica, ¿no? Entonces dependería del sujeto en lugar del objeto de estudio, o cuando se aplica algún método en particular, ¿no? Estas tres preguntas hacen alusión a qué es lo que define la investigación, creo que en general en todas las disciplinas, pero particularmente en el derecho está planteado de esta manera, ¿no? La define el objeto de estudio, la define el investigador o investigadora, o la define el método en particular, ¿no? Bueno, respecto a cada una de estas tres preguntas, ¿no?, sobre qué es un fenómeno jurídico, ¿no? Lo jurídico normalmente está asociado a lo que, por falta de una mejor palabra, digamos, en términos occidentales, entre comillas, es el derecho, ¿ya? Menciono esto porque a propósito de la idea de pluralismo jurídico a la que me voy a referir después, hay distintas formas de regular la realidad, de establecer normas para regular las conductas de las personas, procedimientos relacionados a esas normas, ¿no?, y en ese sentido fenómenos normativos que no derivan del Estado, ¿no? Por ejemplo, en comunidades campesinas, aquí en Puno en especial, digamos, debe ser mucho más palpable para ustedes como es de que existe administración de justicia en comunidades aymaras o administración de justicia en las rondas quechuas o la administración de justicia que realizan los tenientes o tenientinas, etcétera, ¿no?
Pero entonces, ¿qué sería lo jurídico, ¿no?, si es que tratamos de separarnos de la idea del Estado, ¿no? Y esta es una pregunta bastante interesante porque ¿cómo podemos definir lo que es el derecho, que es a lo que uno referencia inmediatamente cuando escucha la palabra jurídico, si es que sacamos al Estado de la ecuación, ¿no? Personalmente creo que por la manera en la que se haya desarrollado la teoría jurídica aquí en Puno, en Lima, en Perú, en prácticamente todos los países del mundo, ¿no?, en el cual, digamos, todos se congregan, se organizan de manera macro en función de la idea de un Estado-nación, de un Estado nacional, es prácticamente imposible separar lo jurídico del Estado, ¿ya?, del derecho del Estado. Es muy difícil encontrar una definición que no lo cubra, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos referirnos a algo que sea jurídico, sin el Estado tendríamos que establecer su característica particular, ¿no?, total, que la diferencie absolutamente de cualquier otra forma de normatividad, ¿no?, de la normatividad moral, de la normatividad cultural, de la normatividad religiosa. ¿Qué es aquel elemento que lo hace diferenciable a lo jurídico de todas esas otras normatividades? Normalmente, nosotros, al tratar de concebir esa característica, vamos a tener que apelar a la idea de Estado, a que el derecho o lo jurídico se ha producido desde el Estado para que no caiga en ninguna de esas otras formas de normatividad, ¿no? Sin embargo, a la vez tenemos esta especie de disonancia, esta confrontación respecto al hecho de que hay normas que incluso en algunos contextos pesan mucho más que las del Estado, como en las comunidades o en las rondas, por ejemplo, ¿no?, y que podríamos decir que de alguna manera, si es que no las queremos denominar jurídicas, son incluso más fuertes que las jurídicas para las personas que las siguen y para los contextos organizacionales a los que pertenecen, ¿no? Entonces, hablar de un fenómeno jurídico, si es que queremos sacar de la ecuación al Estado, es muy difícil. El 5% de personas se autoidentifican como parte de población indígena u originaria, que tienen sus propias formas de organización, incluyendo administrar justicia, ¿no? Entonces, es sumamente difícil definir lo que es investigar en derecho o una investigación jurídica desde el fenómeno, si es que queremos salir más allá de la idea de Estado, ¿no? Cuando lo realiza un abogado o una abogada, ¿no?, parece algo limitado, ¿no?, especialmente cuando hablamos ya de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, a la que me voy a referir un poco más adelante, ¿ya? Hablar de que la investigación se define solamente por una disciplina, ¿no? En este caso, el abogado o la abogada puede tener, como es mi caso, por ejemplo, que estoy siguiendo un doctorado en antropología, puede tener diferentes bagajes disciplinares, ¿no? ¿Qué pasa además si es que el investigador es no sé, pues un politólogo que quiere analizar la manera en la que el Congreso se producen leyes actualmente, ¿no? Eso deja de ser jurídico. Estamos hablando de la producción de leyes, ¿no?, la producción de normas. Es verdad que lo va a ver desde su propio bagaje, ¿no?, desde sus propios principios, parámetros epistemológicos y su propio razonamiento disciplinar. Pero aún así estamos hablando de la producción de leyes. Eso no es jurídico, es algo que debería ser ignorado por el derecho, ¿no?, como si fuese el derecho, como si fuese posible separar el derecho de la realidad, ¿no? Entonces, la pregunta respecto a que si solamente lo puede realizar un abogado o una abogada también parece de respuesta bastante ambigua, ¿no? Cuando se aplica un método en particular, a ver, si estuviéramos en cualquier otra disciplina, yo apostaría por esta pregunta. Porque en las ciencias puras hay una metodología específica, ¿no?, porque en la medicina hay una metodología específica, tienen sus propias reglas metodológicas, en las ciencias sociales tienen su propia metodología,
tienen sus hitos metodológicos, como por ejemplo en el caso de las ciencias sociales, en la antropología en particular es la etnografía, ¿no? Es una herramienta propia de esa disciplina, ¿no? Pero no sucede así con el derecho, ¿no? El derecho no tiene un corpus metodológico propio, muchas veces toma prestado, que no estoy diciendo que esto esté mal, digamos, pero no tiene esta sistematicidad, esta organicidad metodológica que tienen otras disciplinas, ¿ya? Y eso uno lo puede ver si es que quiere quiere leer documentos sobre metodología relacionadas con derecho. A veces ni siquiera se habla de metodología, se habla de los enfoques desde los cuales se analiza o se razona, ¿no? Respecto a esto último, ¿no? Entonces, ¿cómo definir cuándo se está ante una investigación jurídica? Este profesor, que es un profesor de Derecho Comparado, es un profesor es de formación, pues, jurista, abogado, ¿no? A propósito de hablar de lo que es una teoría jurídica, que se supone que una teoría es lo que se produce después de todo un proceso metodológico por el cual uno quiere generar nuevo conocimiento, nos dice esto, que me parece igualmente válido respecto a cómo definir una investigación en derecho, ¿no? Es todo aquello que produce hipótesis testeables acerca de la existencia, en el caso de derecho validez, y la interpretación de conceptos jurídicos, de fenómenos normativos, de reglas y de principios, ¿no? Para quienes son abogados y abogadas, bueno, sabemos que hay una diferencia entre hablar de reglas y principios, ¿no? Unos, por decirlo de alguna manera rápida, son más técnicos que otros, ¿no? Los principios tienen mucho más allá de lo que dice su literalidad. En el caso de las reglas, más bien lo que predomina es el texto mismo, ¿no? Pero entonces, ¿no? Hipótesis testeables acerca de la existencia y la interpretación de conceptos jurídicos, fenómenos normativos, reglas y principios, ¿no? Las reglas, principios y los conceptos jurídicos, desde luego que son propios del derecho, ¿no? En otra disciplina no se estudian conceptos jurídicos, ¿no? Si no es en el derecho, ¿no? Y las reglas y principios son parte del conjunto, ¿no? Del sistema jurídico que primordialmente es objeto de estudio de personas que han sido formadas en la profesión, ¿ya? Lo que quisiera resaltar aquí, y por eso está entre corchetes, es fenómenos normativos. ¿Por qué fenómenos normativos? Recuerdan que al principio les decía lo difícil que era pensar en lo jurídico, pensar en el derecho más allá del Estado, ¿no? ¿Cómo es de que si nosotros quisiéramos encontrar cuál es aquella característica principal que diferencia una norma jurídica de una norma religiosa o ética o de un grupo culturalmente diferenciado, normalmente vamos a encontrar, automáticamente haya uno o no estudiado derecho, va a terminar refiriendo al Estado, ¿no? Como aquel ente productor de la norma que se tiene que denominar jurídica, ¿no? Haciendo que una cosa dependa de la otra, ¿no? Pero al mismo tiempo existía esta contradicción de que hay normatividades incluso más fuertes que las del Estado dentro de comunidades o rondas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso incluyo fenómeno normativo, ¿ya? Porque la normatividad es un concepto más amplio que lo jurídico, y la normatividad alude, ¿no?, a la posibilidad en general de encontrar un grupo humano en el que posea, que tenga una regulación, y esa regulación, ¿no?, dicte las conductas, dicte las sanciones, dicte la organización, y sea vinculante, ¿ya?, y sea cumplido, que tenga una fuerza específica en la mente de las personas respecto a la necesidad de su cumplimiento, y que no necesita de la idea de Estado, ¿ya?, pero se parece mucho a lo que el Estado produce, ¿no?, y con lo que nosotros relacionamos la idea de lo jurídico, ¿ya? Pero fenómeno normativo nos permite ir más allá. Hablar de lo normativo nos permite dar ese salto hacia aquello, ¿no?, que está fuera de los parámetros de la teoría jurídica
construida alrededor de la idea de Estado-Nación, ¿no? Por eso he incluido esta definición, ¿no? Que me parece muy interesante. Habla sobre la idea de generar hipótesis, que pueden ser hipótesis respecto al carácter lógico de una investigación que puede ser puramente dogmática, y también a la posibilidad de interpretar, ¿no?, textos jurídicos, que es una actividad muy importante, ¿no?, dentro del derecho, que es la interpretación, ¿no?, de principios, de reglas, de normas en general, ¿no?, y de los propios conceptos, ¿ya? Entonces, respecto de lo que he venido diciendo, ¿no?, ¿cómo identificar una investigación que sea jurídica? Tenemos 3 preguntas, 3 criterios en base al objeto de estudio, en base al sujeto y en base al método, ¿no? Todas ellas en el caso de derecho generan problemas. Me parece que en los 2 primeros casos los generan de manera universal, ¿no?, porque es difícil restringir un objeto de estudio como propio o exclusivo de una disciplina. En el caso de los sujetos, pues ahora que hablamos de nuevo de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, se hace muy difícil restringir o definir una investigación en base a una sola disciplina, a alguien que proviene de una sola disciplina. Y en el caso del método, que como les dije sería mi mejor opción, tenemos un problema en el caso del derecho porque no está sistematizado el método que sea exclusivo de la carrera jurídica, ¿no? Planteo entonces la definición que les acabo de mencionar y les presento algunos criterios para tratar de identificar cuando nos encontramos frente a una investigación jurídica, ¿no? Que hay una aplicación crítica o interpretación de categorías analíticas propias de la disciplina jurídica, ¿ya? Si alguien quiere hablar de lo jurídico, va a tener que referirse a conceptos que provengan de allí, no únicamente, pero va a tener que recoger conceptos que provengan de esa disciplina, ¿no? Sea quien sea un politólogo, un antropólogo, sea un arquitecto, una doctora, una médica, me refiero, ¿no? Siempre va a tener que recurrir a alguna categoría analítica, principalmente a la idea de norma, ¿no?, o a una norma puntual, que es con lo que se suele trabajar en derecho, ¿no?, con normas escritas, ¿no? Aunque no únicamente normas escritas, como ya veremos, ¿no? Esto excluye un poco, digamos, la metodología al objeto y al sujeto. Se concentra más bien en las categorías que van a ser manipuladas, ¿no?, un poco en el marco teórico. Toda investigación que se trate sobre la disciplina tal tiene que incluir un marco teórico de la disciplina tal, ¿verdad? Entonces se concentra en las categorías analíticas, ¿no? Además, tiene que producirse el intento de querer aplicar un razonamiento, un principio y los lenguajes propios de la disciplina. Sabemos que todas las disciplinas tienen sus propios lenguajes, ¿no? No es lo mismo hablar de propiedad en un contexto cualquiera, digamos, y hablar de propiedad en un contexto jurídico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de propiedad, excluimos, por ejemplo, la idea de posesión o la idea de tenencia, que son otras categorías analíticas. Entonces, hay una precisión respecto al lenguaje, respecto a los conceptos y respecto a la manera en la que razonamos, la forma en la que se vinculan todos estos conceptos. Lo mismo sucede con el lenguaje y las categorías de las ciencias sociales, de la filosofía, de la ingeniería, etcétera, ¿no? Si uno quiere hacer una investigación jurídica, pues tiene que sumar, si es que no proviene de la disciplina, sumar racionamientos, ¿no?, tratar de entender cómo es que se razona en esa disciplina en particular, ¿no? Y finalmente que se enfoque en un problema de relevancia jurídica, lo cual probablemente sea el criterio más abstracto, más ambiguo. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de la manera en la que un investigador justifica su investigación, o una investigadora justifica su investigación, ¿no? La relevancia depende de qué es lo que yo quiero priorizar, cuál es el problema principal que se me presenta, y todo eso puede variar dependiendo de cómo lo justifico, en qué se quiere enfocar cierta persona que investiga, ¿no? Muy bien.
Entonces, los 3 criterios anteriores me ayudan un poco a librarme de este problema de la metodología en el derecho. ¿Ya? Sin embargo, el problema persiste y es importante si es que nosotros queremos hablar sobre cómo ejecutar una investigación en derecho, ¿no? ¿Cuál es este problema con la metodología en derecho? Como metodología, ¿no? Si nosotros empezamos en técnicas específicas y un marco conceptual relevante, es decir, técnicas, me refiero a herramientas propias de una disciplina, y un marco relevante me refiero a una reflexión sobre esa metodología, sobre esas técnicas específicas, que es lo que sucede en la medicina, en la estadística, en las ciencias sociales, etcétera. Eso está un poco ausente en el derecho, ¿no? Si nosotros quisiéramos hablar, por ejemplo, sobre la exégesis, que es como que la metodología más común, más tradicional en una investigación jurídica, en realidad la exégesis proviene de la teología y de la interpretación de textos sagrados, ¿no? No es propia del derecho, ¿no? Y así podríamos encontrar varios ejemplos, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Al menos hasta ahora no he identificado una técnica que pueda ser atribuida solamente al derecho, ¿no? Y el razonamiento, la elaboración de un marco conceptual sobre la metodología de algo que todavía, en mi opinión, no está bien definido, pues obviamente no existe, ¿no? O todavía es bastante ambigua, bastante desordenada, ¿no? Además, tenemos que en el derecho sucede que, como les mencionaba, no hay un corpus metodológico propio, ¿no? Estas técnicas y este marco conceptual metodológico no está ordenado, no está diferenciado respecto de otras disciplinas. Adicionalmente, la técnica suele transmitirse de manera muy artesanal. Claro, si no tenemos una reflexión sobre una metodología que a su vez no está sistematizada, no está estandarizada, entonces ¿cómo se puede transmitir esto? A través de la enseñanza estandarizada, ¿no? La manera en la que se transmite la forma de investigar en derecho es bastante artesanal, como menciona acá, ¿no? Es la lógica del maestro-aprendiz, ¿ya? Como si fuese un taller, no sé, pues de elaboración de vidrios en el medioevo, una cosa así, ¿no? Tú aprendes lo que tu maestro te enseña en cierto secretismo propio de la expertise de ese maestro, ¿no? Que te está transmitiendo conocimiento muy especial. No es que esté estandarizado como idealmente debería ser y como es en el resto de disciplinas. Además, la comunidad epistemológica jurídica, ¿ya? Es decir, las personas que se dedican a la academia, al estudio académico, a las investigaciones académicas en derecho, no suelen poner mucho énfasis en el diseño y en el método de investigación. Me imagino que quienes no son abogados aquí, o abogadas, ¿no? Seguramente dentro de sus papers, dentro de sus tesis, tienen que incluir una parte gruesa y detallada de metodología, ¿verdad? Bueno, en derecho no se produce eso. En derecho puede incluso estar omitida por completo en una tesis doctoral o en una tesis de maestría el apartado de metodología y eso no invalida la tesis, ¿no? Hay muy poca preocupación, digamos, y no estoy diciendo que esto haga mal, produzca tesis malas, no, para nada, son tesis excelentes, pueden ser tesis excelentes, lo malo es que no se hace explícita la metodología. Simplemente eso, ¿no? Luego, suele haber un trasplante irreflexivo de la técnica y las estrategias de la investigación de la práctica legal a la investigación jurídica académica. Si alguno ha tenido la desdicha de enfrentarse al sistema de justicia, porque ha tenido algún juicio, alguna querella o lo que fuese, ¿no? Sabrá pues que, además de que el lenguaje jurídico es bastante difícil de comprender de una sola lectura, también suelen hacerse escritos bastante gruesos en los cuales uno argumenta según la teoría tal, según la jurisprudencia tal, según la doctrina tal, etcétera, ¿no? Para que un abogado o una abogada produzca eso, tiene que haber una investigación, obviamente, ¿no? Tiene que haber una investigación y para eso, que es lo que sí nos enseñan, hay ciertas técnicas para leer una norma, ¿no? Interpretar cuándo una norma se aplica, si se aplicaba para el hecho o no se aplicaba para el hecho. De repente la norma no cubre al hecho en el tiempo o en el espacio, en el lugar, ¿no? De repente no hay suficiente evidencia o una prueba no es
no es válida por tal motivo, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con el razonamiento técnico del derecho, que es la parte, por decirlo de alguna manera, más práctica del ejercicio legal, ¿no? Por hacer esta dicotomía que no es tan estricta, la parte no académica, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, todas esas técnicas se aplican, se transfieren de manera reflexiva hacia la investigación que sí es académica, que sí pretende al menos ser puramente académica, ¿no? Y eso es un problema porque hay una diferencia, bueno, hay no una, sino hay grandes diferencias entre investigar para la práctica profesional y para investigar para la academia, que es, digamos, a lo que apunta este congreso en general, ¿no? Para investigación en la academia. Pero es importante reconocer que la práctica jurídica tiene una investigación que puede estar muy orientada hacia lo profesional y muy orientada hacia lo académico, ¿ya? Y transferir entre estos dos tipos de investigación herramientas sin reflexionar sobre su diferencia, la diferencia de estos dos tipos de investigación puede ser muy contraproducente. No es materia de esta exposición que yo les detalle todas las diferencias que podrían haber, pero quisiera que se concentren principalmente en dos, ¿no? Bueno, este es el objetivo, ambas tienen el mismo objetivo, que es el realizar una investigación jurídica tal como se las he descrito en las primeras diapositivas, ¿no? Pero las principales diferencias con las que yo quisiera que se queden es que las motivaciones y los intereses, ¿ya? Por lo menos, del investigador o investigadora, por lo menos se comparten con intereses ajenos, que son los intereses de tu cliente, ¿no? Un abogado, una abogada que investiga para elaborar una demanda para alguien que lo ha contratado, sigue los intereses de la persona que le ha contratado. Es verdad que hay matices de ética profesional, ¿ya? Pero en principio los intereses están compartidos, no es como un investigador de la academia que está motivado en principio por sus propios intereses. También pueden haber intereses institucionales, pero digamos, esos ya son otros matices, ¿no? En todo caso, lo que me inspira a mí a investigar es mi deseo de conocer en la academia, ¿no? Lo que me inspira a mí a investigar, de hecho, incluso si no tuviese ganas de investigar para una demanda, es el hecho de que me están contratando pues, para hacer esa demanda, ¿no? Entonces yo tengo que responder a ese interés externo para realizar una investigación que podría no motivarme, ¿no? Pero es parte de mi trabajo, ¿ya? Y la otra diferencia crucial con la que quisiera que se queden es que cada producto de ese proceso, de una investigación de un tipo y de otro tipo, pues tiene los límites de su propia naturaleza. En el caso de una investigación en el ámbito jurídico, en el ámbito profesional, ¿no? Lo que tenemos es que no podemos mandarnos a proponer cosas que estén por fuera de la normatividad en general, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos un proceso, estamos siguiendo un proceso como abogados patrocinantes o abogadas patrocinantes sobre propiedad intelectual, nosotros tenemos que elaborar un informe o presentar un documento, una denuncia en INDECOPI, por ejemplo, ¿no? Que se ciña a la legislación pertinente, vigente sobre eso, sobre propiedad intelectual, ¿no? No podemos proponer una idea genial en base a la normativa francesa, ¿no? Porque no se aplica en el Perú. Entonces ese documento va a estar limitado por eso, normalmente y principalmente por las normas del propio país, ¿no? Y esto aplica incluso a aquellas investigaciones de la práctica profesional que podrían no estar hechas por abogados, ¿no? El día de ayer hubo una exposición muy interesante que lamento mucho haberme perdido, de una colega, María Hualca, sobre peritajes culturales o peritajes antropológicos, ¿no? en procesos judiciales, ¿no? Esos peritajes son instrumentos, ¿no? que van a formar parte de todo el repertorio probatorio en un juicio en el que esté involucrado una persona de un pueblo originario, de un grupo indígena o una comunidad en su conjunto, ¿no? No están hechos por un abogado, pero tienen un contenido y un fin jurídico, un fin legal, ¿ya?
Y aún así, a pesar de que no están hechos por un abogado, tiene que restringirse a ciertos límites del documento. No puede hacer, digamos, una etnografía al uso en el cual propone, digamos, una forma de interpretar el caso concreto, pongamos, de usurpación de terrenos o de violación, ¿no? Sino que por la naturaleza del documento que tiene que presentar en el marco de un juicio, no puede dar una opinión personal o no puede producir una opinión personal, tiene que tratar de hacer lo más técnico y neutral posible. Porque el objetivo de ese peritaje va a ser generar convicción en quien sí va a tomar la decisión, el juez, de que estamos ante una diferencia cultural. Entonces hay límites, ¿no? Hay límites. En el caso de la investigación jurídica académica, pues todos estos límites no existen. Mi interés es mi interés y no lo tengo que compartir con nadie más, salvo que hayan limitantes presupuestales y tenga que seguir los lineamientos de la entidad a la que pertenezco, la universidad a la que pertenezco. Pero en principio, ¿no?, uno sigue sus propios intereses, su propia curiosidad y ganas de descubrir o de producir conocimiento respecto de un tema en particular. Y tampoco estoy limitado, digamos, por la naturaleza del documento, salvo los parámetros formales en los que se tiene que producir un artículo académico, una tesis, un libro o lo que fuese, ¿no? Entonces, ojo respecto a eso, ¿no?, cuando lleguemos a la parte de interdisciplinariedad, ¿no? Obviamente hay interdisciplinariedad en un peritaje antropológico porque lo produce un antropólogo, ¿no?, pero pertenece a un juicio y es un documento legal finalmente, ¿no? ¿No? Ahora, pasando al tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Hasta el momento que tenemos que la investigación jurídica, ¿no?, se centra en la elaboración de hipótesis testeables, sea a través de lo empírico o lo lógico, si es que es un trabajo puramente teórico, ¿no?, respecto a la existencia y validez de normas, de conceptos jurídicos, de fenómenos normativos, de reglas y principios, ¿no? Tenemos además que en el derecho no hay una metodología que se pueda denominar propia y que esté estandarizada y sistematizada, como en el caso de otras disciplinas. Y tenemos que hay dos tipos de investigaciones por lo menos, ¿no? La investigación limitada por el ejercicio profesional y la investigación enmarcada en lo puramente académico, ¿no? Y todo eso puede convertirse en interdisciplinario, ¿no?, entrando en contacto con otras disciplinas. En derecho sucede algo que se llama investigación interáreas, que no es interdisciplinariedad, por eso se llama interáreas, en el que simplemente se combinan las áreas, ¿no? Por ejemplo, en derecho civil y en derecho penal, que son las dos ramas más conocidas del derecho, ¿no? Hago una investigación que mezcle ambas, ¿no? Eso no es interdisciplinario, eso es simplemente hacer dialogar dos áreas de una misma disciplina, ¿no? Seguramente ustedes en sus disciplinas lo han experimentado también. Luego está la conocida como investigación multidisciplinaria, ¿no?, que es una investigación en la cual sobre un mismo objeto de estudio aplican sus propios métodos y sus propios razonamientos diferentes profesionales de diferentes disciplinas, pero no necesariamente actuando de manera integrada, ¿no?, sino que sobre la misma movilización social da su opinión el abogado, da su opinión el sociólogo, da su opinión el politólogo, da su opinión el filósofo, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente dialoga. Se supone que en la interdisciplinaria sí se dialoga, ¿no? Yo estoy en constante diálogo con la otra disciplina para producir algo integrado, algo que vaya más allá de mi sola disciplina, ¿ya? Y luego viene la investigación transdisciplinaria, o que sobre esta, al menos en el derecho, pues no he encontrado un ejemplo en particular, pero en teoría la investigación transdisciplinaria es la que en su práctica genera una nueva disciplina, ¿no? Generaría una nueva disciplina, ¿no? Producto de esta síntesis entre disciplinas se produciría una nueva, no sería simplemente la contribución de la disciplina A y la disciplina B conversando entre ellas, sino se produce una nueva disciplina que sería la C, ¿no? Ahora, respecto a la interdisciplinaria, que es sobre lo que sí hay bastantes ejemplos y es la que nos interesa, ¿no?
puede hacerse individualmente, es decir, puede un abogado, o puede un sociólogo, puede un médico, o puede una antropóloga, o puede una lingüista hacer investigación interdisciplinaria sola, solo desde su propia disciplina. Obviamente va a tener que leer pues algunos libros adicionales de la disciplina en la que se quiere embarcar, pero ¿no sería eso como sugerir de que el conocimiento de la otra disciplina, digamos, de alguna manera estaría por debajo de la mía, ya que lo único que necesito para nutrirme de la disciplina adicional es leer unos cuantos textos, unos cuantos libros? ¿No sería un poco menospreciar la otra disciplina y todo lo que implica sus años de formación, ¿no? Yo creo que, creo que es un debate bastante complejo, ¿no? Personalmente, yo creo que en todo caso, la mejor investigación interdisciplinaria es aquella en la cual, si es que la quiere hacer un individuo, tiene que estar formado en más de una disciplina, en las disciplinas en las que quiere incorporar su razonamiento, en las que quiere realizar su investigación, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿no? en aras de ese compromiso, de con la intención de ser coherente con esa perspectiva, si bien yo soy abogado y tengo mi maestría en además teoría legal y además pues, en Alemania, ¿no? Que es como una de las grandes cunas de la teoría legal, mi doctorado es en antropología porque sí, digamos, creo que la mejor investigación interdisciplinaria individual se tiene que hacer por alguien que ha sido formado en la disciplina propia y en la que quiere incorporar, ¿no? Bien, después de eso, de esa pequeña introducción, entonces, ¿cómo sería la investigación jurídica interdisciplinaria, ¿no? Sería un enfoque, un estudio que tiene que se enfoca, en el contexto social de los fenómenos jurídicos, ¿no? Y esta es una investigación jurídica interdisciplinaria sin distinción si es profesional o si es académica, pero concentrada en el diálogo con las ciencias sociales, ¿ya? No puede haber una investigación jurídica interdisciplinaria desde las ciencias sociales que no se preocupe por el contexto de las normas. Abstraer una norma de su contexto le quitaría, digamos, toda la riqueza que las ciencias sociales aportan, porque se centran en los fenómenos sociales, las ciencias sociales, ¿no? Se concentran en la evolución o el desarrollo de las organizaciones sociales, las comunidades de personas, en prácticas, en cultura, en la manera en la que se vincula con la etnicidad, etcétera, y otros factores. Entonces, necesariamente la norma tiene que ser leída, o el fenómeno jurídico o normativo tiene que ser leído, o el concepto jurídico tiene que ser leído pensando en el contexto social. Puede ser el contexto social de que se proviene o el contexto social en el que se está utilizando, pero tiene que incluir el contexto social, ¿no? Hay una amplitud hacia fenómenos normativos, no solamente jurídicos, ¿no? ¿Esto por qué? Y por eso me detuve en esta pequeña introducción al principio de la ponencia. Porque los fenómenos jurídicos, de nuevo, por la formación en toda facultad de Derecho, nos van a remitir siempre al Estado-Nación. Si queremos ir más allá de eso, tenemos que pensar en fenómenos normativos, que van a incluir formas de reglamentación que no provienen del Estado, ¿no? De nuevo, como en el caso de comunidades, como en el caso de rondas, por ejemplo, ¿no? Más allá del derecho estatal. Y acá hay que hacer un pequeño matiz. Dije al principio, cuando estaba diciendo en qué consiste un estudio sociojurídico, una investigación interdisciplinaria sociojurídica, que no hay diferencia respecto a la investigación jurídica en el ámbito profesional y la investigación jurídica, entre comillas, puramente académica, ¿ya? Salvo por este punto. Porque si recordarán, en la investigación jurídica profesional, es decir, la que proviene del ejercicio técnico, entre comillas, de la profesión, hay que limitarse, los documentos, los productos se limitan, ¿ya? Por su naturaleza
de documentos legales que forman parte de un proceso, que forman parte, de un proceso entendido en forma amplia, ¿ya? De una producción normativa, de un juicio, etcétera, ¿ya? Esos no pueden ir más allá del derecho estatal porque se tienen que restringir al derecho estatal porque están dentro de un marco que está regulado por el derecho estatal, ¿no? Entonces, esa sería la única excepción. Luego viene, ¿en qué más, digamos, la investigación jurídica en general qué más tendría que tener para ser sociojurídica? Pues que tiene que centrarse en el funcionamiento del derecho y de las normas, ¿no? Sean o no estatales, ¿no? Es necesario pensar en la manera en la que éstas funcionan tanto institucionalmente como respecto al contexto social en el cual se ejecuta, ¿no? Hay un vínculo entre el derecho, o sea, tiene precisamente por lo primero, siempre tiene que considerarse el vínculo entre el derecho y la realidad, ¿no? De nuevo, abstraer un fenómeno normativo de su contexto social, de la realidad en la cual existe, pues simplemente deja de lado lo sociojurídico y por lo tanto lo interdisciplinario en este caso. Y necesariamente tiene que haber una interdisciplinariedad metodológica. Ya lo del metaanálisis, como hay poco tiempo, no lo voy a explicar, pero lo principal es que necesariamente debe haber una interdisciplinariedad metodológica. Es decir, tiene que haber metodologías que provengan de la otra disciplina y que tengo que incluir dentro de mi proceso de producción de conocimiento, ¿no? Y esto tiene ciertas, me gustaría enfatizar principalmente el vínculo que hay entre el derecho y la realidad y las implicancias éticas que se añaden por este diálogo, ¿no? A ver, el gran contexto de la investigación sociojurídica, ¿ya? Pongo lo socio lo he puesto entre corchetes porque bien también podría ser jurídica, es nuestro contexto social, pues en este caso todo lo que sucede en el Perú, ¿no? Frente a esto el investigador se posiciona como un sujeto totalmente empapado de ese contexto, especialmente si es peruano, ¿no? O como un sujeto totalmente desvinculado y por lo tanto tratando de ser un observador objetivo, ¿no? Estas son líneas punteadas porque estos son modelos ideales, ¿no? Lo que en antropología sería el modelo EMIC y ETIC de investigación, ¿no? El hecho de sumergirte en el contexto o el hecho de observar el contexto como un tercero totalmente ajeno al contexto, desvinculado, no manchado por el contexto que estás investigando, ¿no? Pero en la realidad no es así, ¿no? En la realidad lo que tenemos es un investigador que siempre o investigadora que está con un pie tanto fuera como dentro, ¿no? Dentro porque su vivencia, y esto es algo que a veces no se considera cuando se habla de la investigación en derecho, su vivencia, su experiencia, ¿no? Proviene del contexto que está investigando, conversa con personas, siente, ¿no? Tiene emociones respecto a una injusticia, a algo que le parece mal, algo que le parece bien, y al mismo tiempo tiene que tratar de ser objetivo, tiene que tratar de hacer el esfuerzo de tratar de desvincularse. Entonces se alimenta de la realidad para tratar de observar con un esfuerzo sobrehumano, de manera objetiva, pero no por completo objetiva, esa misma realidad. Realidad que en nuestro contexto, por ejemplo, es inherentemente de pluralismo cultural, pero no solamente de pluralismo cultural. Es también una realidad en donde la informalidad laboral, por ejemplo, tiene más del 70% en el Perú. Es algo que no se puede ignorar de nuestro contexto, de nuestro gran contexto social. Al mismo tiempo, hay una gran cantidad de corrupción en todas las instituciones, públicas y privadas, etcétera, 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 ¿ya? Todas estas cosas producen lo que se denomina pluralismo jurídico. Y pluralismo jurídico, 2 minutos y termino. 2 minutos y termino, ya. Pluralismo jurídico, ¿no? Que como ya mencioné al principio, lo jurídico nos lleva siempre al Estado, por lo tanto yo preferiría denominarlo pluralismo normativo, nos habla de cómo es de que, dicho de manera muy simple, ¿ya? Cómo es de que hay más de un sistema normativo
¿ya? Actuando respecto de las mismas personas, respecto del mismo hecho, respecto del mismo espacio social, ¿ya? Cuando hablamos de pluralismo cultural, obviamente, ya he mencionado al principio que hay comunidades que tienen su propia administración de justicia que no proviene del Estado y cuyas reglas son incluso más fuertes que las del Estado en esa comunidad. Cuando hablamos de informalidad, tenemos que hay varias normas no escritas sobre los trabajos informales que obviamente perjudican normalmente al trabajador, pero se aplican, o sea, tenemos más del 70% de informalidad. Cuando hablamos de corrupción, sabemos que hay arreglos bajo la mesa que están institucionalizados, que son muy comunes, que te hacen una seña y tú ya sabes que te están pidiendo algo, ¿ya? Todos esos son códigos, finalmente terminan siendo normas que nosotros obedecemos, lamentablemente, para bien y para mal, ¿ya? Entonces, no es posible desvincular una investigación, yo me atrevería a decir incluso jurídica, de un contexto de pluralismo jurídico. Hacerlo requeriría una investigación teórica, dogmática, pura, que solamente se dedique a hablar sobre, digamos, en el mundo de las nubes, sobre un concepto jurídico, pero si no se quiere hacer eso, no hay manera de evadirlo, de evadir este asunto, ¿no? Y bueno, la última diapositiva hablaba un poco sobre la ética en la investigación, pero por una cuestión de tiempo creo que ya no la voy a tocar, simplemente voy a presentar que toda la ética alrededor de una investigación sociojurídica, de una investigación social en general, gira en torno a la idea de consentimiento informado y del respeto hacia la otra persona. Un respeto que tiene que ser pero tan fuerte, que si alguien tiene información muy importante para ti, pero no te la quiere dar, tú no puedes hacer absolutamente nada. No puedes forzar de ninguna manera a la otra persona, ni engañar a la otra persona para que te lo dé, porque estarías faltando a códigos, no solamente a códigos éticos dentro de la disciplina de ciencias sociales, sino a todos los códigos éticos posibles. Bueno, lamento haberme excedido un poco, muchas gracias por la atención, se los agradezco, eso sería todo. Muchas gracias por la brillante conferencia que ha tenido con nosotros el doctor Ricardo Verona Badajoz, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, se le hará el reconocimiento correspondiente con la entrega de la medalla de la Universidad Nacional del Altiplano a cargo de la doctora Sheila Cervantes, miembro del Comité Organizativo del Primer Congreso Internacional de Investigación. Muchas gracias. Del mismo modo, se procede con la entrega del diploma de reconocimiento por tan notable exposición que ha tenido el día de hoy el doctor Ricardo Verona. Aquí. Del mismo modo también se procede con la imposición del PIN de la institución y posteriormente con la entrega de un presente a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, un presente que representa la artesanía de nuestra región de Puno. Le invitamos a que pueda mostrar, por favor, la artesanía. Es un torito de Pucará, elaborado con las manos de nuestros artesanos puneños de la región de Puno. Muchísimas gracias una vez más al doctor Ricardo Verona Badajoz, quien ha desarrollado el tema en esta ocasión, el tema la investigación jurídico interdisciplinaria en contextos de pluralismo jurídico. De esta manera, el Vicerrectorado de Investigación viene llevando a cabo este importante ciclo de conferencias, ponencias, que se vienen llevando de manera paralela en dos auditorios, tanto en el primer nivel y en esta sala. A continuación se va a proceder o se va a continuar con las ponencias en ese auditorio, en el marco del primer Congreso Internacional
de Investigación, reiteramos, organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. En breve estaremos continuando con las ponencias que ya está programado para el transcurso de esta tarde.